Demuestra tu afecto a tus seres queridos y abraza a alguien hoy. Desde Cali, Colombia, para el mundo entero, transmite Poder Estéreo. Poder Estéreo. Una radio online 100% cristiana, llenando tu corazón con la palabra de Dios. Música, programas en vivo, invitados especiales y mucho más. Poder Estéreo, la radio que te conecta al cielo. Somos familia y estás escuchando una de las mejores estaciones de radio afiliada a CBC La Voz. Deja que su contenido te ayude a seguir creciendo. Nos alegra seguir impactando vidas con el mensaje correcto. Tenemos algo en común. Quédate en sintonía. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta su programa El Poder del Evangelio. Un espacio para reflexionar en la palabra de Dios. Saludos, tema del día, respuestas a tus inquietudes y mucho más. Conduce y presenta Pastor Alex Rincón. 5. Agradecemos a Poder Estéreo que nos permita tener esta predicación de la palabra del Evangelio, y le damos la bienvenida a todos los oyentes, a todos los amigos que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales, a través de la radio, a través de las apps. Entonces sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Hoy me acompaña mi pastor, hermano Giovanni Zuluaga, a quien le doy la bienvenida. Es un gusto tenerlo por aquí, hermano Giovanni. Dios lo bendiga. Amén. Dios le bendiga, ministro. Un saludo muy especial para usted y para todos los hermanos, los amigos que están allí conectados, pendientes de esta bonita programación. Amén. Muchas gracias, hermano Giovanni, por el espacio, el tiempo que ha dedicado para estar con nosotros estos minutos. Así que bienvenido. Entonces vamos a dar inicio a nuestro espacio. También saluda a nuestro hermano Norbey, quien nos está ayudando en la parte técnica. Un saludo muy especial para él y también le damos la bienvenida. Vamos a orar, ministro, para que sea Dios dirigiendo este momento, este espacio, que sea Dios tomando el control, la mente, el pensamiento. Así que lo invito a que haga esta oración en esta hora, mi pastor. Eterno Dios y Padre Señor Celestial, Jesús, te Padre invocamos mío. En esta tarde, Señor. Tú eres bueno y para siempre, Dios, tu misericordia. por la bondad y la Estamos aquí, misericordia, Señor, con el Señor único Jesucristo. propósito de extender tu Oh, palabra, de Señor, llevar este mi Dios, mensaje del cielo glorioso y de la tierra. que salva, Toma que el sana, control, que la restaura, mente, que el hace nuevas pensamiento, todas las Señor cosas, que da vida y Jesucristo. vida en abundancia, Gracias Señor. te damos, Toma la Señor mente y el corazón de Jesucristo. todos los escuchas en Gracias esta tarde, te damos, Dios Señor amado, Jesús. de todos los que Habla alcancen a conforme, escuchar este Señor, al mensaje, poder Dios de amado, tu palabra, y obra como el solo tú poder, sabes Señor, hacerlo, que en solamente el nombre de tú tienes, Jesucristo, Señor amado Jesús. Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a iniciar con el tema que tenemos para esta tarde, mi pastor. Y el tema es un pensamiento diferente. Ese es el tema que vamos a tomar. Y quisiera que leyéramos una escritura muy conocida por los lectores de la palabra del Señor. Está precisamente en el libro del profeta Isaías, el capítulo 55, el verso 8. Ese es y allí los amigos que nos alcanzan a escuchar, nos alcanzan a ver, si tienen una Biblia física o una Biblia digital, le invitamos allí que pueda abrirla para que leamos la palabra. Dice Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ese es el texto que vamos entonces a tomar en esta hora de la tarde, y vamos a hablar de un pensamiento diferente, hermano Giovanni, mi pastor, acerca de el pensamiento de Dios hacia los hombres, porque siempre y normalmente preguntamos, ¿creemos en Dios? Es la pregunta normal. ¿Usted cree en Dios? Eso creo que es una pregunta que la escuchamos en muchas partes. Algunos dicen no creo, porque tienen pensamientos, ¿no? Tienen algún pensamiento acerca de Dios.
algunos niegan la existencia de Dios porque simplemente dicen no lo vemos, así que rebatimos el pensamiento de creer en su existencia. Algunos dicen no creemos en Dios porque la Biblia fue escrita por hombres, así que Dios simplemente es una creencia de hombres, ¿sí? Entonces el pensamiento del hombre realmente hacia Dios tiene algunas variaciones, sí, pero el pensamiento de Dios hacia los hombres es un pensamiento firme. Es un pensamiento que, como lo dice el profeta, lo que acabamos de leer, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque el pensamiento del hombre es un pensamiento limitado. El pensamiento de Dios no tiene límite. El pensamiento del hombre es un pensamiento que simplemente está supeditado a los tiempos. El pensamiento de Dios no tiene tiempo. Él piensa, Él existe sin tiempo, porque Él es eterno. Amén. Pero aún así, siendo que es eterno, pensó en los que somos mortales y que estamos en el tiempo. Oiga, tan bello Dios que se acordó de nosotros. Por eso hay un texto que me gusta mucho que usa el salmista, ¿no? ¿Qué es el hombre? Amén. ¿Cierto? ¿Qué es el hombre? Para que tenga de él memoria. Y ¿qué es el hombre? Para que pienses en él, ¿cierto? Esa es una parte que en ocasiones para nosotros es como verdaderamente y pensar en lo que David, porque David, creo que David es uno de los escritores de la Biblia que más meditó en lo que Dios puede hacer hacia el hombre, sí, ¿cierto? Así es. En el perdón, en la misericordia, en que me escucha. David vivió todos esos momentos especiales. Entonces cuando David pregunta ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Oiga, porque Dios siempre piensa en el hombre. Es más, cuando vino a salvar, la Biblia dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia no dice que él pensó en los ángeles, sino que pensó en el hombre. Es un pensamiento para mí diferente, porque es un pensamiento que radica no en un ser humano que uno pudiera decir, no, es que el ser humano es algo tan apreciado, digámoslo en una forma, que pudiese entonces venir a buscarlo, sabiendo que Dios podía hacer otro hombre, crear otro hombre, hacer una nueva raza humana. Pero por eso el salmista pregunta, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Hermano Giovanni. Y así es, mi pastor. Hay que entender que eso nos marca la gran diferencia de cómo piensa Dios y cómo piensa la humanidad. Porque con lo que el ser humano se ha equivocado, le ha fallado a Dios, su infidelidad, el negarle, Dios podía en su momento haber dicho, hagamos las cosas de nuevo. Pero siempre el Señor ha tenido buenos pensamientos e intenciones con la raza humana. Amén. Gloria al Señor. Esa parte que habla usted de las intenciones, porque realmente un pensamiento casi que se vuelve una intención, o es una intención del corazón. Sí, Señor. ¿Cierto que sí? Así es. Y dentro de los pensamientos, de las intenciones, muchas veces del hombre, lo que menos es buscar a Dios. Es más, Salomón, ¿cierto? En el libro de Eclesiastés lo plasma. Y se lo dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador. ¿Por qué hace esa recomendación? Porque realmente el hombre se olvida fácil de Dios. Así es. Y en el sentido no de olvidarse de decir que de su existencia, sino que realmente el hombre no piensa en Dios como Dios piensa en él. Amén. Porque Dios piensa en el hombre. Es más, yo me atrevo a pensar que como Él es eterno, piensa 24/7 en el hombre. Todos los días, en lo que usted dice, en tener una buena intención. Porque Dios tiene buenas intenciones. Y su palabra nos demuestra, hermano, de que aunque muchos nieguen y no quieran aceptar, las acciones de Dios hacia la humanidad muestran la manera de pensar
y lo que quiere Dios con el hombre. La Biblia dice, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Así es. O sea que Él vela por su creación, pero por lo más preciado de su creación, que somos los seres humanos. Amén, así es. Entonces cuando miramos eso, Dios tiene un pensamiento para los hombres. Y Jeremías lo radicó, porque Jeremías lo radica. Me parece a mí que es como una patente de Dios con Jeremías, se lo dice. Es que yo sé los pensamientos, dice Jeremías 29:11, que tengo acerca de quién, de ustedes. Sí, Señor. ¿Cierto? Y me parece bonito, porque en ocasiones los seres humanos enjuiciamos mucho, ¿cierto? Juzgamos mucho. Y hay gente que se atreve hasta a decir que usted no tiene perdón, que usted no tiene cambio, que usted no tiene restauración, que usted no puede ser libre, que usted no puede ser sano, como si Dios no tuviera un pensamiento diferente. Y que usted no es merecedor y usted no es digno de recibir algo. Y sabe, mi hermano, que cuando la humanidad, la persona que está centrada en una religión y ve a Dios solamente en esa perspectiva, piensa que Dios tiene la misma manera de pensar. Así es. Entonces, cuando miramos el pensamiento de Dios, que es un pensamiento profundo, y que dice, yo sé los pensamientos, o sea, no trates de adelantarte al pensamiento Amén. mío. ¿Sí? Porque hay gente que dice, ¿y será que se salva? ¿Y será que se condena? ¿O será que se pierde? Atrevernos a decir quién se salva o quién se condena, la Biblia dice, ¿cierto? Quiénes son los que se salvan y quiénes son los que se condenan. Pero el pensamiento de Dios siempre será salvar al hombre. Y eso está reflejado en el mensaje que se predica. Así es. En este mensaje, en este evangelio glorioso, el cual está yendo por todo lugar, en todo el mundo, con el fin de que ese buen deseo, ese buen pensamiento que Dios tiene para con la humanidad, se lleve a cabo. Así es. Ese pensamiento, que es la buena noticia, ¿cierto? Del Amén. evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, después al griego. Ese pensamiento de Dios es un pensamiento, como lo dice su palabra, poderoso. Amén, gloria Quiere a Dios. decir que no es un pensamiento cualquiera, ¿sí? Es un pensamiento diferente, porque el hombre piensa en sus limitaciones y Dios piensa con sus bondades, que eso es para mí algo poderosísimo. Así es. Porque el hombre piensa limitado. Si usted y yo nos levantamos en la mañana y vemos la alacena vacía y no tenemos en el bolsillo, ¿qué hacemos, Señor? ¿Cierto? No sé si a usted le habrá pasado que Claro. hayamos tenido que vivir esa experiencia, ¿cierto? Creo que, pero Dios piensa delante, ya Dios tenía. Y Dios lo permite para que conozcamos cuál es su deseo para con nosotros. Amén, amén. Y yo recuerdo un día, por eso hablar del pensamiento de Dios, que es rápido, ágil, o sea, y tan poderoso. Yo estaba pasando una situación económica difícil, no era pastor todavía, y recuerdo que en esa situación, bueno, mi esposa y yo estaba apenas como enrutándome en un trabajo, y en ese enrutarme del trabajo, pues la economía estaba difícil. Venía de una economía, una crisis muy tremenda, pero estaba decidido a confiar en Dios, porque la verdad es que el pensamiento cambia cuando te decides a confiar en Dios, Sí, a poner Señor. tu confianza, porque el pensamiento de Él es más fuerte, pero yo tengo que dejar que Él, a través de su pensamiento, obre en mí. Y yo recuerdo que una mañana mi esposa me dijo, mi amor, la verdad solamente hay para el desayuno, no hay para nada más. Y yo vivía a 3 casas de mi mamá, y mi esposa, pues su familia, gracias a Dios, le ha ido bien. Pero yo le dije, no le vamos a decir a nadie, porque Dios tiene el control de todo. Aleluya. Dios tiene la capacidad de pensar en nosotros, y Él es capaz, porque Dios, ahí es donde tiene que cambiar nuestro pensamiento, en el poder y la capacidad que Dios tiene, que es toda. Yo le dije, Dios proveerá, porque Dios tiene un pensamiento de proveedor. Él es proveedor en todo, hermano. Y verdad, yo esa mañana había orado al Señor, y
Y le dije, Dios va a obrar. Cuando yo iba a salir, yo trabajaba en una empresa, era una empresa de una distribuidora de granos, y yo vi que el carro de la empresa llegó. Y dije, tan raro, y está repartiendo pedidos por acá. Cuando yo vi que el muchacho venía hacia la casa y tocó, dijo, don Alex, buenos días, ¿cómo está? Yo, bien, mijo, ¿y ese pedido? No, se lo mandaron. Y le dice, ¿y quién me lo mandó? No, de allá de la empresa. Y le dije, no, pues que no tengo para pagar. Me dijo, no, es que está pago. Gloria a Dios. Está pago. Amén. No tienes que pagar nada. Y yo le dije, ¿cómo le ocurre? ¿Pero quién? ¿Y quién les dijo? No sé. Hable con ellos allá. Está en cero. Pues hermano, era un mercado. Gloria al grandísimo. Señor. Amén. Dios piensa antes que nosotros. Amén. Dios sabe lo que necesitamos. Por eso es que el pensamiento de Dios es diferente. Porque el de nosotros, con cualquier cosita se deprime, se aburre, se entristece. ¿Y a dónde vamos? En Cristo tenemos solución para todo. Aleluya. Porque su pensamiento Gloria va a Dios. mucho más allá que el de nosotros. Entonces cuando la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de quién, de ustedes. Y me gusta porque dice pensamientos de paz. Porque a veces pasa lo que usted ahorita estaba diciendo, que nos llegan situaciones a nosotros. Y nosotros decimos, ¿y por qué nos llega eso? Pues resulta que a través de eso, Dios nos está moldeando para que tengamos una paz verdadera. Así es. Para que esperemos en Él. Para que confiemos en Él, hermano Giovanni. Y que esa paz marca una gran diferencia. Por eso el Señor lo dijo, mi paz os dejo, Así es. mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así La es. paz que da el Señor es saber que estamos en las manos de Dios, Así es. estamos en sus propósitos, en su pensamiento, y que Él ya conoce lo que ha de venir, y estando en Él estamos seguros. Amén. Esa es una ventaja. Saber que el pensamiento de Dios tiene algo profundo. Aleluya. Porque Así nosotros es. a veces tenemos como, claro, es que nuestro pensamiento, vamos a la historia bíblica. Moisés ver un mar, es que una cosa es cierto, uno pararse y decir, hermano, y predicarlo, pero otra cosa es pararse frente a un mar. ¿Qué piensa usted parado frente a un mar? Si no ve nada, ni barcas, no, nada. Y lo único que ve es un ejército Amén. atrás. Y ese ejército está a punto, ya si me lo permite decirlo, de venir a derribarlos, porque ellos son más fuertes, tienen espadas, son conocedores de la guerra. Los que están aquí eran simplemente Esclavos. no tenían cómo. Pero el pensamiento de Dios era ¿cuál? Librarlos. Y sacarlos con brazo poderoso. Exacto. Si el hombre entendiera que el pensamiento de Dios es librarlo, cuando se pare frente al mar, no pensaría en ahogarse en él, no pensaría en tal vez buscar soluciones ligeras a la carrera, pensaría más bien, o se metería un poquito a decir, ¿qué pensará Dios? ¿Qué puede hacer Dios en ese momento? Porque a veces pasa en los amigos, en los creyentes, ¿cierto? ¿Qué hacemos aquí? Pero resulta que Dios tiene un pensamiento, y ese pensamiento es más fuerte. Y ahí es donde dice pensamiento de paz y no de mal. Quiere decir que las cosas que a veces llegan no es para mal, aunque parezcan difíciles e imposibles salir de allí, pero es para bien. Amén, gloria a Jesús. Eso es lo que Dios puede hacer. Es que Dios tiene bienestar, porque Dios es un Dios de bienestar. Así la tormenta sea la más negra, pero Dios en ella es un bienestar. Amén. Y hay que entender, hermano Alex, y a todos los hermanos que nos están escuchando y los amigos, que es que Dios está dispuesto a obrar de esa manera con todo aquel que le crea. Amén. Y que no solamente es un Dios de momento, Exacto. que un Dios de instante para una dificultad. Si la humanidad aprende a descansar en Dios y a entender la mente de Dios, Sí, vamos a tener la mente de Él y vamos a poder afrontar toda circunstancia. Amén. Sí, Señor.
El pensamiento de Dios es muy fuerte y esto que usted está hablando me parece que es indicado a lo que estamos mirando. Si nosotros nos conectáramos a ese pensamiento, ¿sí? Por eso cuando Él dice mis pensamientos, ese pensamiento que no es de paz sino de mal, y dice para tener un fin a través de Él. Un fin. Sí, Señor. O sea, el pensamiento de Dios tiene unos fines. Unos propósitos. Exacto. Sí. Propósitos. Entonces, cuando Dios está permitiendo ciertas situaciones, son propósitos. Porque Dios obra de una manera distinta. No es a veces como el papá alcahueta, ¿no? ¿Qué hace el papá alcahueta? Ay, quiere la toma la quiere yogur, tome yogur, quiere suple, todo, sí. ¿cierto? Y el niño cuando crece y papá no está, el niño dice, ¿y ahora quién me va a dar? ¿Cierto? Pero los que a veces crecimos con carencias emocionales, ¿cierto? Económicas, personales, sociales, sí, ¿cierto? familiares. Exacto. Sí. Esas carencias nos llevan a tener como un desarrollo en lo que el cuerpo se llama de unas defensas, de unas defensas espirituales, personales, y no unas defensas sino para contrarrestar y para buscar qué hacer con eso. Por eso los que alguna vez tuvimos que crecer en un barrio de escasos recursos, una familia de escasos recursos, pues ya no nos asusta tanto. Ciertas cosas, no es que hay cosas que nos producen miedo, pero hay cosas que uno dice, pues la verdad esto ya lo he vivido un poquito, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cómo afrontarlo, ¿sí? Entonces Dios nos permite cosas para que sepamos cómo afrontar la vida, porque resulta que si Dios nos diera todo, ¿sí? Nos diera todo, entonces seríamos como los hijos malcriados, todo lo tenemos, tranquilo, Dios le va a dar. ¿No? Hay momentos donde Dios te permite esa situación, te falta salud, te falta dinero, pero lo que no te falta es Dios. Y finalmente todas situaciones para que Él sea glorificado. Amén. El pensamiento de Dios va allá. Que el hombre pueda entender que Dios es soberano. Aleluya. En todo tiempo. Así es. Él es bueno en todo tiempo. Por eso es importante entender esto del pensamiento de Dios, que es un pensamiento diferente. Entonces, cuando dice para daros el fin que esperáis, ¿sí? Es que el hombre, lo que usted decía ahorita, mi pastor, se conecta al pensamiento de Dios, se conecta. Ya sé que es lo que Dios quiere. Porque mire, hermano, que cualquiera que sea la ideología, el pensamiento, los propósitos, proyectos que tenga una persona, siempre querrá el bien para él. Así es. Y eso es lo que Dios está brindando. Amén. No solamente el bien que anhelamos, sino lo que nos conviene. Así es. En las manos del Señor. Hay que aclarar algo, y es que la tradición religiosa, el entorno religioso que nos ha enmarcado un poco, hace de que podamos pensar, y muchos piensen, que Dios es un juez, un castigador, que está buscando el momento en quien se equivoca para juzgarlo, condenarlo y volver a lo que usted decía al inicio. Usted no es digno, usted no se merece. Pero hermano, cuando uno mira la palabra del Señor, el Evangelio, la obra de Cristo, empieza a comprender cuál es la mente de Dios y el pensamiento que Él tiene para con toda la humanidad. Amén. Mire, la palabra del Señor dice en 1 Corintios el capítulo 3, dice el verso 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y dice el verso 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Está hablando de la sabiduría humana, que es vana, que es pasajera, pero la sabiduría de Dios refleja el gran pensamiento que tiene de amor y misericordia. Amén. Sí, Señor. La sabiduría de Dios. Cuando entendemos la sabiduría, que es el pensamiento, cómo el hombre se vuelve sabio a través del conocimiento de Dios, ¿cierto? Sí, Señor. Porque cuántos hermanos
que no eran de la iglesia, hoy en día no leían, hoy leen, no tenían mucho conocimiento de cosas, hoy en día tienen un conocimiento, una capacidad tremenda por el desarrollo del pensamiento de Dios. Cuando la palabra del Señor dice que ahora vosotros tenéis la mente de Cristo. La mente de Cristo. Mano, no sabíamos qué era salvación, qué era Espíritu Santo, qué era bondad, misericordia, gracia, perdón. Pero ¿por qué se adquirió eso? Porque ese deseo de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo aún en nosotros. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación. Amén, gloria a Dios. Esa parte de que estamos hablando del poder de Dios, de lo que es la sabiduría de Dios, de lo que impartió Dios, de la mente de Cristo en nosotros, esa conexión, ¿sí?, nos lleva a entender entonces que Dios tiene un proyecto. Sí, Señor. ¿Cierto? Un proyecto. Así es. Porque esto es un proyecto, la salvación es un proyecto. Y lo lindo es que dice la Biblia, que no se necesita dinero, dice Isaías, ¿cierto? Amén. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Y qué proyecto? Llámese de casa, carro, llámese de urbanización, llámese... ¿Qué negocio le dicen a usted? Oiga, venga, que es que le voy a proponer un negocio. Y entonces en ese negocio, pero no traiga plata. ¿Usted le parece raro? Sí. Un proyecto. Que a usted le hagan parte de ser inversionista y actuar sin dinero. Exacto. Sí. Y dice la Biblia, venid, comprar y comer. O sea, tenemos... Saboree, deguste. Y en eso se convierte el proyecto de Dios. Es un proyecto, va más allá. Por eso a veces cuando... Y que Dios ayude a los hermanos y nos ayude a nosotros. Amén. Que a veces, ay, es que el evangelio, es que la iglesia. Hermano, si usted entendiera este proyecto tan profundo de Dios, que por eso Pedro fue capaz de dejar las redes, que por eso Mateo soltó el banco de los tributos. Exacto, salió y salió corriendo, que por eso Saulo dijo, no, esto aquí, todo este conocimiento es vano, lo que él tiene para mí es más grande. Entender un proyecto, sin dinero. Porque aquí ninguno dice, no, llegamos, ¿y cuánto hay que poner? Nada. Cuando el Señor fue llevado ante el concilio y pidieron que se defendiera, Él dijo algo que a mí siempre ha marcado mi vida y que es con lo que yo comparo el Evangelio. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo, o sea, no se maneja con los ideales de este mundo, con la violencia de este mundo. El pensamiento de Dios es totalmente diferente. Amén. Las damas, las mujeres que habían perdido a su hermano, habían dicho, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero el Señor dijo, no, es que esto ha ocurrido para ser glorificado mi nombre. Amén. O sea, Dios tenía un pensamiento en esa muerte, en esa tribulación, en esa angustia, y Dios tiene buenos pensamientos, tiene un buen propósito. Amén. Con todo aquel que le crea a su glorioso evangelio. Amén, gloria a Dios, hermano Giovanni. Esa parte de entenderlo, de ese proyecto que el Señor dice es que es para honra y gloria, o sea, es para su gloria, es para gloria de Él. Y cuando el hombre lo entiende, por eso hay veces que la gente dice, no, es que pastor, ir a esa iglesia, y qué nos van a pedir, y qué tenemos que dar, y... Sabe, hermano, sabe mi pastor, y a los amigos que nos escuchan y los hermanos, hay algo que yo he venido analizando acerca de este tema, y se me viene a la mente que hoy el pensamiento del ser humano está siendo muy forjado y muy influenciado, con el fin de que el hombre sea autónomo, que sea capaz, al punto que sea egocéntrico, con el fin de darle a entender que no necesita de nadie. Exacto. Pero cuando alguien tiene en cuenta a Dios y aprende a comprender la mente de Dios, y alguien se podrá preguntar en esta tarde, ¿y cómo puedo comprender y saber cómo Dios piensa? Pues por eso nos ha dejado su bendita palabra. Nos ha dejado este glorioso mensaje. Y claro, la Biblia dice, escuchad todo y retened lo bueno.
Sí, señor. Y claro, hay cosas que humanamente pueden servir y pueden nutrir la parte intelectual del alma, Sí, señor. de los propósitos, pero la parte espiritual, eso solo se logra si aprendemos a pensar y a entender lo que Dios tiene para nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Volviendo al proyecto, en lo que estábamos hablando ahorita, que usted tocó el tema de estas mujeres, ¿quién haría un proyecto con un muerto? Gloria a Jesús. ¿Sí o no? Había un panorama de desolación, de muerte, tristeza, Ajá. de que ya no hay nada que hacer, todo se acabó. El Exacto. pensamiento humano era, bueno, hay que arreglar todo, hay que llamar a la funeraria, bueno, Exacto. ¿a quién le queda la casa? ¿Cómo es todo? Pero el Señor, como dice su palabra, cambia y nos pasa del lamento a su gozo. Amén. Entonces, un proyecto con un muerto. Nadie, o sea, solamente los que en la morgue, ¿no? Así Para es. ellos para ellos sí es valioso el muerto. Así es. Porque ni para la familia, porque la familia cuando el muerto, por mucho que uno haya llamado a esa persona o no, un día, 2 días y ya huele feo y no, entiérrenlo. Y los de la morgue para arreglarlo y para, ¿cierto? Y los de la funeraria para enterrarlo. Así es. Pero un proyecto de inicio con un muerto, nadie, de inicio. Es que es un proyecto distinto. Es que es lo que Dios piensa, por ejemplo, con una casa de hoy, de una persona, de una familia. Que alguien dice, no, esa familia está destrozada, ese hogar está mal. Y Dios tiene un proyecto con él. ¿Verdad? Dios Gloria a tiene un Dios. proyecto con Así eso. es, Y es aleluya. que están a punto de divorciarse. Y los hijos están mal. Y la familia está mal. Y Dios tiene un proyecto, sí, con ellos. Pero con ellos. Aleluya. Así Es increíble que Dios tenga un pensamiento con ellos. Y aparece entonces el Señor haciendo un proyecto en un sepulcro, en un cementerio, Sí, Señor. teniendo un proyecto con un hombre llamado Lázaro, con 2 mujeres, Marta y María. Y lo que más me llama la atención es que el proyecto le funcionó. Amén. Gloria a Jesús. Y le funciona tanto que la Biblia dice en San Juan capítulo 12, que dice que estaban sentados a la mesa y que Marta servía. Y entonces ellos estaban allá. Y que muchos llegaron a esa casa por causa de Jesús y de Lázaro. Porque Lázaro, según eso, estaba hablando de Jesús como nunca. Sí, Señor. Así es. Y eso no aparece antes de la historia. Lázaro no aparece ni como discípulo, ni aparece como un amigo. Y es representativo. Pero realmente no lo vemos allí. No, es que nos encontramos a Lázaro y estaba hablando de ti. Ninguno de los apóstoles menciona. ¿Sí? Tal vez tenía una amistad fuerte, pero aparecer ahora y decir, es que por causa de Lázaro, es que la gente se está convirtiendo. Oiga, es que el proyecto, lo que usted dice, hermano Giovanni, mi pastor, es que eso de glorificar a Dios a través de ese proyecto, la gente empieza a ver el cambio y dice, vale la pena ese proyecto. Aleluya. Vale la pena el pensamiento de Dios, porque Dios tiene el pensamiento de bien con un habitante de la calle, que muchos desechan. Dios tiene un pensamiento de bien con una familia destrozada, con un homosexual, con un gay, con una lesbiana. Dios tiene un pensamiento ¿de qué? De perdón, de restauración, de liberación, de cambio de estado. Es impresionante. Y es por eso que ver usted cuando el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es que yo no pienso como usted. A mí me parece ver a Dios como parado frente a un púlpito y una multitud y decirle, yo no pienso como ustedes. Si ustedes alcanzaran a entender ustedes se acercarían más a mí. Así es. Ustedes buscarían más de mí. Ustedes harían tal vez un cambio de pensamiento y no se dejarían llevar por cuestiones del mundo, por bagatelas de la vida, por las tentaciones en el caso de muchos creyentes, bueno, y personas y amigos, sino que me buscarían mi pensamiento. Y de todo corazón, dice el Señor. Exacto. En su palabra. Buscarían mi pensamiento, mi pastor. Y a mí me parece que cambiaría todo, porque ahí es donde ha cambiado todo.
¿Cuántos pensamientos tenía usted? ¿Usted alguna vez tuvo un pensamiento antes de ser cristiano? ¿Qué pensaba hacer usted, pastor? Mi hermano, uno tiene proyectos en su vida, tiene ideas, tiene tantas cosas, y cuando se llega al camino del Señor, por haber escuchado el Evangelio glorioso, esta palabra de salvación, le cambia su manera de pensar. Algunos podrían pensar que es que, como lo dicen coloquialmente, le lavaron el cerebro, pero no, es que entender el proyecto, el propósito de Dios, conlleva a que nos deleitemos en su presencia. Amén. Alguien alguna vez predicando decía, si hubiese seguido en mis intenciones, en mis proyectos de vida, no estaría vivo, pero si hoy estoy vivo es por su gracia, Amén. por su misericordia, y esa gracia es la que Dios tiene extendida para todo aquel que en él cree. Amén. Yo pienso muchas veces en el pueblo de Israel. Siendo esclavos, salen de una nación donde, aunque siendo esclavos tenían el sustento y tenían el techo, el Señor los llama y le dice, vayan al desierto. A un desierto, hermano. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Pero en ese desierto Dios se glorificó por 40 años. ¿Con qué fin? De demostrar que no hay que tener provisión humana. Dios se encarga de todo. Amén. Si creemos a su palabra. Amén, si entendemos y comprendemos y empezamos a tener la mente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es, mi pastor. Un proyecto en el desierto. Nadie lo haría. Nadie. Es más, todavía no hay los planes para ir a conocer el desierto, pero no para estar 40 años. Así es. ¿Cierto? No para estar 40 años. No, nadie. Alguien cuando en un tour turístico, valga la redundancia, lo mirarán por alrededor, pero no entran, no se profundizan. Pero es que Dios cuando quiere hacer algo, amén, hermano, cuando Dios tiene algo, tiene un propósito, lo cumple porque lo cumple. Amén. Lo único es abrir nuestro corazón, nuestra mente, y así podremos comprender las intenciones del Señor. Para ir terminando, mi pastor, interesante lo que usted dice, el pensamiento en el desierto, porque pensándolo como en un plan, con todo pago, ¿no? Así es. Alimentación, ¿cierto? Vestido. Y sus zapatos nunca se desgastaron. Tienda. Sí. Todo pago. Todo. Y en el tiempo que estamos hoy en día, espiritualmente hablándolo y en realidad, el mundo es un desierto. Exacto. No hay nada, no hay esperanza. Sí, lo que usted decía, ministro, al inicio, tanta ansiedad, tanta angustia, preocupación, qué va a pasar mañana, qué va a suceder en el 2023, cómo va a ocurrir, cómo se iniciará el nuevo año, la economía, el dólar, las tasas. Pero sabe que cuando Dios va adelante, amén, cualquiera que sea el desierto, eso se convierte en un oasis, porque en la presencia del Señor hay abundancia, hay amén, gozo, hay su presencia y lo más glorioso, su palabra bendita. Amén, gloria a Dios, mi pastor. Qué bueno. Usted nombró algo que quisiera que un amigo o un hermano que tal vez esté pasando una situación, ponga a Dios por delante, porque ese proyecto se lleva a cabo porque Dios estaba aleluya, delante de ellos. Así es. Cuando usted pone a Dios delante de su vida, lo que se venga no es problema, pero usted sin Dios delante de su vida, cualquier lloviznita le empieza a dañar el proyecto. Sí, Señor. Pero en Dios, cualquier tormenta, cualquier tempestad, cualquier terremoto, pero Dios delante, no pasa nada. Amén. Dios está ahí. Dios está. Entonces, el proyecto de Dios para un amigo esta tarde, de verdad, lo que usted decía en el desierto, esa parte de un desierto, de lo que es este mundo, pero Dios estaba con ellos en ese desierto, en la noche, en el día, en el caminar, en el descansar, en todo momento. Les envió lo necesario. Es que Dios es completo. Su pensamiento es: yo les envío lo necesario, yo les doy lo necesario para el proyecto. Quisiera saludar a algunos amigos que están por aquí. Vamos a saludar a Lina Andrade, Dios le bendiga. Fabio Fajardo dice: gloria a Dios. Lina Andrade dice: grande es su amor.
Michelle Velasco Capote dice, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sandra Salazar Montaño dice, gloria al Señor. Rodríguez William dice, pido oración por liberación de deudas. Aleluya. Ayúdeme con sus oraciones. Dice Michelle Velasco, buscar primeramente el reino Aleluya. De Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ángela Nieto dice, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Un saludo para todos ellos que están Amén. Allí conectados al poder del Evangelio y a este pensamiento diferente. Vamos a ir culminando, mi pastor, este proyecto, este pensamiento de Dios. ¿Alguien puede entenderlo como un proyecto? Dice la palabra del Señor, que siendo rico, se hizo pobre. En un proyecto donde el más rico se hizo pobre. Donde el que lo tenía todo nació en un pesebre. Y dice la Biblia, no hubo lugar en el mesón. O sea, buscaron lugar para que Jesús naciera. Tal vez en el mejor lugar, porque yo creo que todo papá quiere que su hijo nazca en un buen lugar. Nadie, a no ser que sea un mal papá, pero un buen papá dice, ay no, busquemos una buena clínica, un hospital. Bueno, buscaría uno, ¿cierto? Y de pronto el recurso. Pero no hubo lugar en el mesón. Y nació en un pesebre. El proyecto, el pensamiento de Dios. Sí. La Virgen tiene que ir a un lugar donde tal vez nadie daría luz. Nadie quisiera que su hijo naciera. Pero allí está el Salvador, empezando hablándolo humanamente, porque su pensamiento venía desde antes de la fundación del mundo. Pero humanamente está iniciando allí su camino. Y lo más bonito es que no tuvo dónde poner su cabeza. Así es. Porque siendo rico se hizo pobre. Es que en el Calvario podía llamar los ángeles, pero no los llamó. Quiere decir, podía mostrar todo su poder, pero allí estaba mostrando, era su amor. Su amor. Su amor. O sea que el proyecto de Dios se basa en el amor. Y ese amor nos puede llevar hoy a la salvación. Yo te invito, amigo que estás escuchando, mi hermano, piensa en su amor, piensa en su perdón, piensa en su restauración, piensa en lo que Dios puede darte, porque el proyecto, por eso dice, mis pensamientos no son los suyos, es que el mío es más alto. Si tú crees que la gente no tiene amor para dar, yo tengo mucho amor. Si has tenido fracasos, yo te puedo levantar. Para mí el pensamiento de Dios es mucho más fuerte que cualquier pensamiento humano. Y hay algo para los amigos que nos escuchan y los hermanos, alguien que pueda estar pasando un momento de dificultad. Siempre la mente humana tiene prejuicios. Amén. Y alguien podría decir, sí, Dios es amor, Dios perdona, pero allá en el fondo podrá sentir que no es merecedor. Pero eso de que el Señor se despojó, siendo rico se hizo pobre, Amén. Fue porque vio que la humanidad es su mejor inversión. Amén, amén, esa es la palabra, la mejor inversión. Y hoy tenemos esa inversión con muchas iglesias, congregaciones, personas salvas por esa inversión de Cristo. Y yo quisiera, mi pastor, que ya terminando aquí vamos a orar. Hay una hermana, Tatiana Padilla, dice que pide oración por su hogar, que el Señor lo reconstruya. Amén. Veo que hay varias peticiones y si alguno quiere sumarse a las peticiones aquí, antes de finalizar el programa, alguien quiere sumarse a través de Facebook o a través de la app de Poder Estéreo, puede sumar allí su petición porque vamos a hacer una oración especial. Yo quiero, hermano, sí, mi pastor, citar un texto de la palabra del Señor que está allí en 1 Corintios, el capítulo 2 y el verso 16. Amén. Que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Amén. ¿Quién le instruirá? Amén. Y lo que me gusta es la afirmación siguiente, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y allí se conoce el rasgo de la espiritualidad en los que creen en Amén. Cristo Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios. Esa palabra es perfecta
para entender que podemos tener un cambio de pensamiento total. Dios cambia los pensamientos. Gloria a Dios. Cambia el corazón del que sea. Así para es. poner su corazón, su pensamiento, su mente. Así que, y quiero dejar este último texto para alguien. Mateo capítulo 10, verso 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Así, Señor. Con todo, amén, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Y escuche lo que dice: más valéis vosotros que muchos pajarillos. Parece que Dios le da un valor, su pensamiento, le da un valor al hombre. Y un lugar especial. Exacto. En su mente. Exacto. Es algo especial, porque está pensando. Imagínese, ¿usted alguna vez se ha podido contar sus cabellos, mi pastor? No, hermano. Y pregúntele al peluquero a ver qué los Ninguno ha cuente. hecho esa tarea, No, hermano. y creo que es imposible. Así es. Porque se pierde la cuenta. Así es. Se pierde la sí, cuenta. Señor. Pero Dios te los cuenta. Hoy se le cayó uno. Hoy le nacieron 2. Imagínese, si en eso tan insignificante, porque por eso lo pone allí la palabra, en algo insignificante, unos cabellos que realmente, ¿cierto? Pero si en eso tan insignificante Dios tiene el control, pues imagínate de tu futuro, imagínate de tu pensamiento, de tu familia. ¿Será que Dios no puede controlar? ¿Será que Dios no puede en esta hora encargarse de tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que Dios lo puede hacer. Mi pastor, para finalizar. Amén. Pienso a todos mis hermanos y los amigos que nos escuchan, cualquiera que sea la circunstancia, este programa está llegando hoy a tu corazón y a tu mente con el fin de que Dios obre en tu vida. Amén, amén. Y la única manera es poder comprender quién es Dios. Amén. Hay una bonita oportunidad de parte del Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Y en el corazón es donde se generan los pensamientos. Y el pensamiento que tenga una persona es lo que domina todo su ser. Sí, Señor. Pero si tienes la palabra de Dios, tienes este mensaje, vas a empezar a comprender quién es Dios, cómo piensa Dios y a conocer sus propósitos. Amén. Eso que acaba de decir usted, mi pastor, podemos, digámoslo así, resumirlo. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. O sea, vuestro pensamiento. Sí, Señor. ¿Cierto? Si tu pensamiento hoy se inclina hacia Dios, Él será tu tesoro y encontrarás las riquezas más grandes Gloria a Dios. que puedan existir sobre la tierra y sobre el universo. Inclínate al pensamiento de Dios. Hay una petición aquí, mi pastor Tatiana Padilla, porque yo voy a pedirle a usted que haga esta oración en el nombre de Jesús. Dice: mis hermanos, el Señor les bendiga, ruego sus oraciones, ella es de Barranquilla, ruego sus oraciones por mi hogar, que el Señor lo reconstruya. Y por su salud también pide oración. Así que voy a invitarle, mi pastor, que hagamos estas oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Por todos estos amigos, oyentes, hermanos que nos alcanzan a escuchar. Quien quiera que esté escuchando esta palabra en esta tarde, déjeme decirle que Dios tiene un propósito especial con su vida, que Dios quiere obrar, quiere glorificarse. Así como un día invirtió en un muerto, hoy tal vez alguien que piensa que está sin esperanza, sin salida, por muy grande que sea la dificultad, el Señor dice: yo he venido para que tengan vida. Amén, gloria y a Dios. vida Amén, en amén. abundancia. Amén, amén. Así que vamos a orar, vamos a presentar todas estas peticiones, todas estas necesidades. Caterín, mi pastor. Amén. Caterín dice: pido oración, que Dios cambie mi carácter. Amén. Eso es algo que solo Dios Amén. puede hacer. Así es. Porque Así ¿quién es. podrá obrar en la mente del hombre sino Amén. el que lo creó? Sí, Señor. Vamos a Gloria orar Dios. en el nombre Amén. de Jesús. Amado Salvador Gracias y Padre te damos, eterno, Señor. te invocamos en esta tarde, Oh, Señor.
Tú eres glorioso, eres santo, Rey Jesús. Bueno, Señor, tú tienes todo el poder y la autoridad, Señor. Tú eres omnisciente, omnipotente. No hay nada imposible para ti, Rey de la gloria. Por eso te invocamos, porque tú eres hacedor de maravillas, Dios eterno. En esta tarde, Señor, mira la petición, Señor, de todos y cada uno de los que se están presentando, que en este momento están levantando sus manos, inclinando sus rostros, aún en medio de su trabajo, de sus labores, en su mente están clamando a ti, Señor Jesús. Te pedimos que obres con poder, te pedimos que obres con tu gracia salvadora, que descienda la paz, Señor, que solo tú sabes dar, Rey amado. Obra con poder, rompe cadenas, quita todo estorbo, todo impedimento, Señor, y cambia, transforma, restaura, vivifica, Dios amado, en el nombre de Jesús, porque tuya es la gracia y la salvación, Señor. Aleluya. Últimas palabras para despedir el programa. Amén. No, agradecidos con el Señor. Gracias, hermano, por invitarme e invitar a los oyentes para que compartamos este link de esta poderosa emisora y podamos seguir llevando la palabra a todo aquel que la necesita. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi pastor. No, gracias a usted por estar aquí, sacar su tiempo. Gloria al Señor. Muchas veces yo sé que como pastores tenemos demasiadas ocupaciones, pero que esté aquí con nosotros es una bendición, y traer la palabra es una bendición, mi pastor. Bueno, hay unas peticiones que se nos quedan acá. Voy a pedirle el favor que de pronto las llevemos. Amén. Allí en nuestras oraciones. Claro que sí. Valentina Medina dice: Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Pido oración por mi salud, por sanidad. Por favor, muchas gracias. Mi nombre es Lady Joana González. Quiere que estemos orando. Vamos Amén. a orar por Lady. Sandra Becerra dice: hay dureza de corazón. A pesar de tantos problemas, no quieren entregarle su vida a Cristo. Habla de su familia, así que vamos a orar también por esa familia. Vamos a estar orando. Yo aquí le pido a mi pastor allí en su rinconcito de oración. Claro que vamos a tener estas oraciones y sabemos que Dios responde, ¿cierto que sí? Amén. Él es poderoso. Amén. Él es, dice la Biblia que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Amén. Así que por eso sé que ellos han puesto estas peticiones, porque sabe que las oraciones de los justos, de los santos, entonces hacen que sucedan cosas grandes. A todos los que se conectan, les agradecemos en esta hora de la tarde. Los invitamos para el próximo viernes, 4 de la tarde, si es la voluntad de Dios. Tendremos el poder del Evangelio. Agradecido con Dios, con mi pastor, con el hermano Norbey, que está allí conectado de la parte técnica. Muchas gracias. Y a todos mis hermanos que nos alcanzan a escuchar y a ver, gracias por estar allí. Que el Señor Jesús les bendiga y les guarde. Una feliz tarde, un abrazo para todos, y que la paz de Cristo gobierne sus corazones, sus vidas, sus pensamientos, esa paz que verdaderamente... La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presentó su programa El Poder del Evangelio. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde, los días miércoles y viernes, por esta emisora y a través de nuestras redes sociales, @Poder Estéreo. Gracias por compartir con nosotros la palabra de Dios. Dios te bendiga.